El sueldo como jaula emocional. Capítulo 4, temporada 10. Muchas personas creen que dependen del ingreso por necesidad económica, pero en realidad lo que más pesa es la seguridad psicológica que ese ingreso representa. Hay una idea que la mayoría de las personas nunca cuestiona, porque aprendió a verla como algo normal, como algo deseable, como algo que representa tranquilidad y madurez. Esa idea es el sueldo fijo. Desde muy joven te enseñaron que el objetivo era conseguir un buen trabajo, no un trabajo que te haga libre, no un trabajo que te haga crecer, sino un trabajo que te dé estabilidad. Y esa palabra, estabilidad, fue presentada como sinónimo de éxito, como sinónimo de seguridad, como sinónimo de haber hecho las cosas bien. Pero lo que casi nadie se detiene a analizar es el precio invisible de esa estabilidad, el efecto silencioso que tiene sobre tus decisiones, sobre tu carácter, sobre tu forma de pensar y sobre los límites que empezás a aceptar sin darte cuenta. El sueldo no es solo dinero, es una estructura emocional. Porque no solo paga tus cuentas, también paga tu tranquilidad, paga tu sensación de pertenencia, paga tu sensación de estar a salvo. Y cuando algo paga tu sensación de estar a salvo, automáticamente adquiere poder sobre vos. No poder físico, no poder visible, sino un poder mucho más profundo, el poder de condicionar lo que te animás a hacer y lo que no, el poder de condicionar lo que tolerás y lo que no, el poder de definir hasta dónde estás dispuesto a soportar una situación que en otras condiciones jamás aceptarías. Una persona con sueldo fijo no solo organiza su economía alrededor de ese ingreso, organiza su identidad alrededor de ese ingreso. Empieza a verse a sí misma como alguien que depende de esa estructura, como alguien que necesita que ese flujo continúe para poder sostener su vida, sus compromisos y su sensación de normalidad. Y en ese momento, sin que exista una orden directa, sin que exista una amenaza explícita, empieza a producirse un fenómeno silencioso, la autocensura financiera. La persona deja de tomar decisiones basadas en lo que quiere y empieza a tomar decisiones basadas en lo que no quiere perder. Porque el mayor efecto del sueldo no es lo que te da, es lo que te hace temer perder. El sueldo crea una referencia de seguridad, y una vez que esa referencia existe, cualquier cosa que la ponga en riesgo empieza a sentirse como una amenaza. No importa si esa amenaza es real o no, no importa si el riesgo es calculado o no, lo único que importa es que existe la posibilidad de perder esa estabilidad, y esa posibilidad es suficiente para frenar decisiones, para frenar cambios, para frenar intentos de crecimiento que no tienen garantía inmediata. Y es ahí donde el sueldo deja de ser solo una herramienta económica y empieza a convertirse en un límite mental. Porque no es el empleador el que te encierra, no es el contrato el que te encierra, es el significado que vos le diste a ese ingreso lo que empieza a definir el tamaño de tus decisiones. La estabilidad empieza a convertirse en un argumento para postergar, para esperar, para convencerte de que todavía no es el momento, de que es mejor aguantar un poco más, de que es mejor no arriesgar. Lo más interesante es que este proceso no se siente como una prisión. Se siente como responsabilidad. Se siente como madurez. Se siente como inteligencia. La persona cree que está siendo prudente, cree que está siendo racional, cree que está haciendo lo correcto. Pero lo que no ve es que esa prudencia muchas veces no nace de la claridad, nace del miedo a perder la estructura que sostiene su tranquilidad actual. El sueldo crea una ilusión de control, pero en muchos casos ese control es inverso. No sos vos el que controla el ingreso, es el ingreso el que empieza a controlar el rango de decisiones que considerás posibles. Porque empezás a pensar en términos de conservar, no en términos de construir. Empezás a pensar en términos de proteger lo que ya tenés, no en términos de expandir lo que sos capaz de crear. Y este es uno de los puntos más sensibles de entender, porque el problema no es tener un sueldo, el problema es cuando el sueldo se convierte en el límite invisible de tu vida. Cuando deja de ser un recurso y pasa a ser una condición. Cuando deja de ser una herramienta y pasa a ser una frontera que no te animás a cruzar. La estabilidad también ata, no porque exista una cadena visible, sino porque crea una dependencia emocional que se disfraza de normalidad. Y una vez que esa dependencia se instala, la persona empieza a negociar consigo misma, empieza a convencerse de que ciertas cosas no son para ella, no porque no sean posibles, sino porque no son compatibles con la seguridad que aprendió a no cuestionar. Este es el punto donde el sueldo deja de ser solo un número y empieza a convertirse en una estructura que define el tamaño de tu libertad real. Y la mayoría de las personas nunca se detiene a observarlo, porque mientras el dinero llegue a fin de mes, todo parece estar bien. Pero lo que está en juego no es el dinero que recibís, es la independencia que estás dispuesto a construir más allá de ese dinero.
En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo esta dependencia se instala, cómo se fortalece con el tiempo y por qué cuanto más tiempo pasa, más difícil parece romperla, no porque sea imposible, sino porque la persona empieza a olvidar que alguna vez existió sin ella. La dependencia al sueldo no aparece de un día para el otro, no es una decisión consciente que una persona toma frente al espejo y declara desde ese momento voy a depender emocionalmente de este ingreso. Es un proceso gradual, silencioso y profundamente efectivo, porque se construye sobre experiencias reales, sobre alivios reales y sobre recompensas reales. El primer sueldo no solo representa dinero, representa validación, representa la sensación de haber entrado en el sistema, representa la sensación de que ahora sí perteneces al mundo adulto, al mundo que produce, al mundo que recibe algo a cambio de su tiempo. Ese primer ingreso no se siente como una limitación, se siente como una conquista, y es precisamente esa sensación la que empieza a construir el vínculo emocional. Con el tiempo, ese ingreso empieza a asociarse con momentos específicos de alivio, pagar una deuda, comprar algo que antes no podías, ayudar a tu familia, darte un gusto sin culpa. Cada uno de esos momentos refuerza la idea de que el sueldo no es solo dinero, es tranquilidad, es orden, es estabilidad. Y el cerebro humano aprende rápido a proteger todo aquello que asocia con supervivencia emocional. No importa si esa supervivencia es literal o simbólica, lo que importa es la sensación. Porque el ser humano no actúa únicamente en función de lo que es real, actúa en función de lo que siente que es seguro. A medida que pasan los meses y luego los años, el sueldo deja de ser una novedad y pasa a convertirse en la base sobre la cual se construye toda la estructura de vida. Los gastos se organizan alrededor de esa cifra, los compromisos se asumen en función de esa cifra, el estilo de vida se ajusta a esa cifra. Y sin darse cuenta, la persona empieza a construir una vida que necesita que ese ingreso continúe existiendo. Este es el punto exacto donde aparece el verdadero cambio, porque el sueldo deja de ser una opción y pasa a convertirse en una necesidad estructural. Y cuando algo se convierte en una necesidad estructural, automáticamente cambia tu relación con el riesgo. Ya no evalúas las decisiones únicamente por su potencial de crecimiento, empezás a evaluarlas por su potencial de pérdida. Ya no te preguntas esto puede mejorar mi vida, te preguntas esto puede poner en peligro lo que ya tengo. Este cambio parece pequeño, pero es radical, porque redefine completamente la forma en la que te posicionas frente a las oportunidades. Muchas personas empiezan a tolerar situaciones que en otro contexto jamás aceptarían, ambientes que drenan su energía, tareas que no los representan, límites que no se animan a cruzar. No porque no lo vean, no porque no lo sientan, sino porque el costo emocional de perder el sueldo se vuelve más pesado que el costo emocional de permanecer donde están. Y este es uno de los mecanismos más potentes que existen, porque no necesita imposición externa, funciona a través de la propia mente de la persona, funciona a través de su necesidad de conservar la estabilidad que construyó. El sueldo también empieza a influir en la percepción del tiempo. Muchas personas dejan de medir su vida en términos de experiencias y empiezan a medirla en términos de quincenas o meses. Empiezan a pensar en función del próximo pago, del próximo cierre, del próximo depósito. El tiempo deja de ser una herramienta abierta y empieza a convertirse en una cuenta regresiva constante hacia el próximo momento de alivio financiero. Esto genera un ciclo que se repite una y otra vez: trabajar, recibir, pagar, empezar de nuevo, trabajar, recibir, pagar, empezar de nuevo. Lo más profundo de este ciclo no es el movimiento, es el significado que construye. Porque la persona empieza a asociar su capacidad de vivir con la continuidad de ese sistema. Empieza a creer que su estabilidad depende exclusivamente de su permanencia dentro de esa estructura. Y esa creencia es la que empieza a limitar su percepción de lo que es posible. No porque no existan otras formas, sino porque deja de verlas como reales para su propia vida. Con el paso del tiempo, esta dependencia se vuelve parte de la identidad. La persona ya no dice tengo un sueldo, empieza a vivir como alguien que es su sueldo. Su nivel de seguridad emocional sube o baja en función de ese ingreso, su nivel de confianza sube o baja en función de la estabilidad de ese ingreso. Y cuando el ingreso se ve amenazado, aunque sea levemente, la persona no solo siente preocupación económica, siente una especie de vacío, una sensación de pérdida de control sobre su propia vida. Este es el punto donde el sueldo revela su dimensión más profunda, no como herramienta económica, sino como ancla emocional. Porque no solo sostiene gastos, sostiene certezas. No solo sostiene consumo, sostiene identidad. Y cuando algo sostiene tu identidad,
cuestionarlo deja de ser una decisión financiera y pasa a ser una confrontación interna mucho más compleja. La mayoría de las personas nunca llega a observar esto con claridad, porque el sistema funciona mientras el ingreso siga llegando. Mientras el ciclo no se rompa, todo parece estable, todo parece lógico, todo parece normal. Pero esa normalidad tiene un efecto acumulativo, reduce progresivamente el rango de decisiones que la persona considera posibles. No porque alguien se lo prohíba, sino porque internamente empieza a percibir ciertas decisiones como amenazas a su estabilidad. Y este es el punto donde la estabilidad empieza a mostrar su verdadero costo, no en lo que te da, sino en lo que te hace descartar sin intentarlo. No en lo que construye, sino en lo que evita que construyas. No en lo que suma, sino en lo que empieza a limitar silenciosamente tu percepción de libertad. En el siguiente bloque vamos a ir todavía más profundo, vamos a exponer qué ocurre cuando una persona empieza a darse cuenta de esta estructura, qué conflicto interno aparece y por qué ese momento es uno de los más incómodos y al mismo tiempo uno de los más decisivos que alguien puede experimentar en su vida financiera. El momento más decisivo en la vida financiera de una persona no es cuando gana más dinero, es cuando empieza a ver con claridad la relación emocional que tiene con el dinero que gana. Porque hasta ese punto, todo funcionaba en automático, todo parecía lógico, todo parecía incuestionable. Pero cuando esa claridad aparece, algo cambia de forma irreversible. La persona empieza a notar detalles que antes ignoraba, empieza a sentir incomodidades que antes normalizaba y empieza a experimentar una sensación nueva, una mezcla entre miedo y lucidez, porque comienza a darse cuenta de que la estabilidad que tanto valoraba también ha sido el límite invisible de muchas de sus decisiones. Esta etapa es profundamente incómoda, porque implica reconocer que muchas de las elecciones que parecían elecciones libres en realidad estaban condicionadas por la necesidad de proteger el ingreso. Implica aceptar que muchas veces no se eligió lo que se quería, se eligió lo que era seguro. No se dijo lo que se pensaba, se dijo lo que no ponía en riesgo la estabilidad. No se intentó lo que se deseaba, se intentó lo que no amenazaba la continuidad del sueldo. Y esta realización tiene un impacto fuerte, porque rompe una narrativa que la persona había construido durante años, la narrativa de que tenía el control total de su vida financiera. Lo más desafiante de este momento es que nadie más puede verlo por vos. Desde afuera, todo parece estar bien. Hay ingresos, hay rutina, hay estructura. Pero por dentro, algo empieza a moverse. Empiezan a aparecer preguntas que antes no existían. Empieza a surgir la duda de si la estabilidad es realmente libertad o si es simplemente una forma cómoda de limitación. Empieza a surgir la sospecha de que tal vez el verdadero riesgo no era perder el sueldo, tal vez el verdadero riesgo era nunca descubrir de que eras capaz fuera de él. Muchas personas, cuando llegan a este punto, intentan ignorarlo. Intentan distraerse, intentan convencerse de que pensar demasiado en eso es peligroso, intentan volver al estado anterior donde todo era automático. Porque cuestionar la estructura que sostiene tu vida genera vértigo. Genera incertidumbre. Genera una sensación de exposición. Es como darse cuenta de que el piso sobre el que estuviste parado durante años no es tan sólido como creías, y aunque sigue ahí, ya no se siente igual. Pero hay algo que no puede desverse. Una vez que tu percepción cambia, tu relación con el dinero cambia. Empezás a notar cómo el miedo a perder el ingreso influye en tus decisiones diarias. Empezás a notar cómo ese miedo condiciona tu comportamiento, tu actitud, tu nivel de iniciativa. Empezás a notar cómo muchas de tus acciones no están guiadas por expansión, están guiadas por conservación. Y esta diferencia es fundamental, porque vivir para conservar es muy distinto a vivir para construir. Conservar implica proteger lo que ya existe. Construir implica crear lo que todavía no existe. Y el sueldo, cuando se convierte en el centro de tu estabilidad emocional, te entrena para conservar. Te entrena para no arriesgar demasiado, para no salir demasiado del camino, para no exponerte demasiado a la incertidumbre. No porque alguien te lo ordene directamente, sino porque tu propia mente aprende a asociar la seguridad con la permanencia y el peligro con el cambio. Este condicionamiento no significa que el sueldo sea negativo en sí mismo. El problema no es el ingreso, el problema es la dependencia emocional que puede formarse alrededor de él. Porque cuando dependes emocionalmente de algo externo, tu sensación de poder personal empieza a debilitarse. Empezás a sentir que tu estabilidad no depende de vos, depende de que ese factor externo continúe existiendo sin interrupciones. Y cuando una persona siente que su estabilidad depende de algo externo, su comportamiento cambia automáticamente.
Se vuelve más cautelosa, más predecible, más alineada con lo que garantiza la continuidad de ese factor. Empieza a evitar conflictos, empieza a evitar decisiones que puedan alterar el equilibrio, empieza a priorizar la seguridad por encima del crecimiento. Y este patrón, repetido durante años, tiene un efecto profundo, reduce progresivamente la confianza en la propia capacidad de generar estabilidad por cuenta propia. Este es el verdadero punto de inflexión. Porque la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, empieza cuando dejas de creer que tu estabilidad depende exclusivamente de una única fuente. Empieza cuando tu seguridad deja de estar atada a una estructura externa y empieza a construirse desde tu propia capacidad de crear, de adaptarte, de moverte, de evolucionar. Las personas que logran transformar su vida financiera no son necesariamente las que empiezan con más recursos, son las que empiezan a cambiar su relación interna con el dinero. Son las que dejan de verlo únicamente como algo que reciben y empiezan a verlo como algo que también pueden generar desde múltiples direcciones. Son las que dejan de posicionarse como dependientes y empiezan a posicionarse como participantes activos en la creación de su propia estabilidad. Pero este cambio no ocurre de un día para el otro. Es un proceso. Un proceso que empieza con la observación, que continúa con la incomodidad y que finalmente conduce a una nueva forma de actuar. Una forma de actuar que no está basada en el miedo a perder, sino en la confianza de poder construir. En el siguiente bloque vamos a cerrar este capítulo con la revelación más importante de todas. Vas a entender por qué el verdadero cambio nunca empieza en el dinero que recibís, empieza en la forma en la que te percibís a vos mismo frente al dinero, y te voy a entregar un plan de acción claro y aplicable para que empieces a recuperar el control real de tu estabilidad financiera. Hay una verdad que cambia por completo la forma en que una persona vive su vida financiera, y es esta: el mayor poder no está en el dinero que recibís, está en la certeza interna de que sos capaz de generarlo. Porque cuando una persona cree que su estabilidad depende exclusivamente del sueldo que recibe, vive en un estado permanente de vigilancia emocional. Necesita que nada cambie, necesita que todo se mantenga igual, necesita que la fuente continúe intacta. Pero cuando una persona empieza a desarrollar la convicción de que puede crear ingresos más allá de una sola estructura, algo dentro de ella se libera, no porque deje su trabajo inmediatamente, sino porque deja de verlo como su única posibilidad de supervivencia. En ese momento ocurre una transformación silenciosa pero profunda. La persona deja de actuar desde el miedo y empieza a actuar desde la decisión. Deja de tolerar situaciones que destruyen su energía, deja de conformarse con crecimientos mínimos, deja de aceptar como definitivo un límite que en realidad nunca fue definitivo. Porque entiende algo que antes no entendía, entiende que el sueldo no era su poder, era solo una de las formas en que su poder se manifestaba. El problema nunca fue el ingreso fijo, el problema fue convertirlo en la única evidencia de seguridad. Porque cuando toda tu estabilidad depende de un solo canal, tu libertad queda condicionada a la permanencia de ese canal. Y esa condición influye en tus decisiones, influye en tu autoestima, influye en tu visión de lo que es posible para vos. Sin darte cuenta, empezás a construir tu identidad alrededor de lo que recibís, en lugar de construirla alrededor de lo que sos capaz de crear. Pero cuando empezás a recuperar esa capacidad de creación, cuando empezás a demostrarte a vos mismo que podés generar valor más allá de tu sueldo, aunque sea en pequeñas cantidades al principio, algo cambia para siempre. Tu percepción se expande. Tu confianza crece. Tu dependencia disminuye. Y con cada paso, tu estabilidad deja de ser una jaula y empieza a convertirse en una plataforma. La verdadera estabilidad no nace de la repetición, nace de la capacidad. No nace de la garantía externa, nace de la certeza interna. Porque las estructuras pueden cambiar, los sistemas pueden transformarse, los ingresos pueden detenerse, pero una persona que ha desarrollado la capacidad de crear nuevas fuentes, nuevas oportunidades y nuevas formas de generar valor, nunca vuelve a sentirse completamente atrapada. Este es el punto en el que una persona deja de vivir esperando recibir y empieza a vivir sabiendo que puede construir. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la forma en que se ve a sí misma, cambia la forma en que toma decisiones, cambia la forma en que responde al miedo. Porque el miedo pierde poder cuando ya no define tu supervivencia. Conclusión. El sueldo no es el enemigo, pero la dependencia emocional al sueldo sí puede convertirse en el mayor límite invisible de tu vida financiera. Porque cuando tu estabilidad depende exclusivamente de algo externo, tu libertad se reduce sin que lo notes. Empezás a proteger en lugar de expandir, empezás a conservar en lugar de construir, empezás a sobrevivir en lugar de avanzar.
pero cuando empezás a desarrollar la capacidad de generar ingresos desde tu iniciativa, desde tu decisión y desde tu visión, tu relación con el dinero cambia, y con ella, cambia tu identidad. No se trata de abandonar lo que tenés, se trata de dejar de creer que es lo único que existe. No se trata de rechazar la estabilidad, se trata de dejar de depender emocionalmente de ella. Porque el verdadero crecimiento financiero comienza el día que dejas de verte como alguien que recibe ingresos y empezás a verte como alguien que puede crearlos. Plan de acción. Empezá a crear una segunda fuente de ingreso, aunque sea pequeña. No importa la cantidad al principio, lo importante es entrenar tu mente para dejar de depender de una sola fuente y empezar a construir alternativas propias. Invertí en desarrollar habilidades que aumenten tu capacidad de generar dinero. Cada habilidad nueva es una puerta abierta que reduce tu dependencia y aumenta tu libertad. Deja de tomar decisiones únicamente desde la seguridad. Empezá a tomar pequeñas decisiones que prioricen tu crecimiento, aunque impliquen incomodidad controlada. Construye un fondo de respaldo que te dé margen de movimiento. No solo es una herramienta financiera, es una herramienta psicológica que cambia la forma en que enfrentas el riesgo. Empezá a verte como el origen de tu estabilidad, no como el receptor de ella. Tu capacidad es el activo más importante que podés construir. Si este capítulo cambió tu forma de ver el dinero y tu estabilidad, dale me gusta al video, compartilo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal. Porque lo que estás construyendo no es solo más dinero, es una nueva forma de vivir.